Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están? Espero que de maravilla, porque hoy les traigo un vídeo que sé que a muchos de ustedes les va a encantar. Si eres de los que disfruta de las historias de amor, de los dramas turcos, y especialmente si eres fan de Demet Özdemir y Can Yaman, este vídeo es para ti. Hoy vamos a sumergirnos en el mundo de Erkenci Kuş, o Pájaro Soñador como se conoce en español, esa serie que nos robó el corazón y que a pesar de haber terminado, sigue generando mucho interés y pasión entre los fans. Y es que ¿quién no quedó cautivado por la química entre Sanem y Can? ¿Quién no soñó con su amor, sus idas y venidas y su eventual final feliz? Pero este vídeo no es solo un resumen de la serie, ni un análisis superficial. Hoy vamos a hablar de algo que muchos fans siguen soñando y anhelando, la idea de que Demet Özdemir y Can Yaman, los protagonistas de Erkenci Kuş, estén juntos para siempre como lo dice el título. Demet Özdemir amor eterno, ella y Can Yaman por siempre juntos. Vamos a explorar la realidad y la fantasía, las especulaciones y las esperanzas que rodean esta pareja. Vamos a analizar la química innegable que tenían en la pantalla, las señales que algunos interpretaron como algo más allá de la amistad, y las razones por las que hasta ahora, su relación no ha trascendido la ficción. Prepárense porque vamos a sumergirnos en el mundo de los rumores, los momentos icónicos y las posibles claves de su relación. Pero antes de empezar, quiero pedirte algo. Si eres nuevo por aquí, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Me ayudas mucho y así no te perderás nada sobre tus series y actores favoritos. Ahora sí, comencemos. Bien, empecemos por lo obvio, la química entre Demet y Can en Erkenci Kuş era simplemente explosiva. Era de esas relaciones que te hacen creer en el amor verdadero. Sus miradas, sus gestos, la forma en que se complementaban en escena, todo contribuía a crear una magia innegable. Y es que cuando dos actores logran conectar de esa manera, es imposible no sentir la emoción de la historia. ¿Recuerdan la escena en el faro? ¿O aquella en la que se confiesan su amor? Esos momentos y muchos otros nos hicieron suspirar y soñar con un romance que trascendiera la pantalla. Pero, ¿qué es exactamente lo que hacía que esta química fuera tan especial? ¿Por qué nos enganchamos tanto a la relación de Sanem y Can? La respuesta, creo, reside en varios factores. En primer lugar, la autenticidad de sus interpretaciones. Demet y Can lograron transmitir una conexión genuina, una complicidad que iba más allá de las palabras del guión. Sus miradas, llenas de emoción y matices, hablaban por sí solas. Podíamos sentir su alegría, su tristeza, su pasión. Nos permitieron conectar con sus personajes a un nivel muy profundo. En segundo lugar, la química entre ellos se veía potenciada por la propia historia que contaban. Erkenci Kuş es una serie que celebra el amor en todas sus formas, el amor romántico, el amor familiar, el amor a la amistad. La historia de Sanem y Can era una montaña rusa de emociones, llena de momentos felices, de obstáculos, de reconciliaciones. Nos identificamos con sus luchas, con sus miedos, con sus anhelos. Y eso hizo que su relación fuera aún más significativa para nosotros. En tercer lugar, la forma en que la serie estaba filmada y editada contribuyó a crear una atmósfera mágica. La fotografía, la música, la dirección de arte. Todo estaba cuidadosamente orquestado para resaltar la belleza de la historia y la intensidad de la relación entre los protagonistas. Los planos cerrados, las luces y sombras, los encuadres románticos. Todo esto nos sumergía en el universo de Erkenci Kuş y nos hacía sentir como si fuéramos testigos de su amor. Y por último, pero no menos importante, la química entre Demet y Can se alimentaba de la pasión de los fans. Desde el primer episodio, la serie se convirtió en un fenómeno de masas. Las redes sociales se inundaron de comentarios, teorías, fotos, fanfics y todo tipo de contenido relacionado con Erkenci Kuş. Los fans crearon un ambiente de entusiasmo y apoyo que impulsó aún más la serie y la relación entre los protagonistas. Muchos fans, y con razón, comenzaron a especular sobre una posible relación fuera de la ficción. Las fotos juntos, los comentarios en redes sociales, los rumores en los medios. Todo alimentaba la esperanza de que Sanem y Can, en la vida real, estuvieran construyendo su propio amor eterno. Y claro, no es para menos, porque la química era tan palpable que era difícil no pensar que existía algo más. Recordemos algunos de esos momentos que avivaron las especulaciones. Las fotos de ellos fuera del set, compartiendo cenas, momentos de risas y complicidad.
Los comentarios en redes sociales, a veces ambiguos, a veces llenos de cariño, que daban pie a la imaginación. Las entrevistas en las que hablaban el uno del otro con admiración y respeto. Todos estos elementos crearon una narrativa que alimentaba la ilusión de los fans. Sin embargo, también es importante recordar que los actores son profesionales. Saben que su trabajo consiste en interpretar personajes y crear ilusiones. Pueden ser muy buenos amigos, pueden tener una gran conexión, pero eso no significa necesariamente que exista una relación romántica. ¿Pero qué pasó realmente? ¿Hubo algo más allá de una gran amistad y una excelente química profesional? Esa es la gran pregunta que todos nos hacemos. La realidad, como suele suceder, es un poco más compleja que la fantasía. A pesar de las especulaciones y los deseos de muchos, Demet y Can nunca confirmaron una relación sentimental. Es cierto que hubo momentos en los que parecían más cercanos, con miradas cómplices y gestos cariñosos. Pero también es cierto que ambos siempre mantuvieron una postura muy profesional, centrados en su trabajo y en el éxito de la serie. Las entrevistas de la época, los eventos promocionales, todo parecía indicar que su relación era, principalmente, de amistad y compañerismo. Aunque, claro, la amistad también puede ser muy intensa y especial, y probablemente lo era. Analicemos las posibles razones por las cuales, a pesar de la evidente química, no se concretó una relación romántica. En primer lugar, la presión mediática. La fama conlleva una exposición constante, una atención mediática implacable. Cualquier gesto, cualquier interacción, es analizado y comentado. Esto puede ejercer una presión muy fuerte sobre las relaciones, dificultando que se desarrollen de manera natural. En segundo lugar, los compromisos profesionales. Tanto Demet como Can son actores muy solicitados. Sus agendas están llenas de proyectos, de viajes, de rodajes. Esto dificulta la posibilidad de pasar tiempo juntos, de construir una relación sólida y duradera. En tercer lugar, las personalidades de cada uno. Cada persona tiene sus propias necesidades, sus propios deseos, sus propios ritmos. Puede que Demet y Can tuvieran una gran conexión, pero quizás sus caminos no coincidían en ese momento de sus vidas. Y por último, el respeto a la privacidad. Es posible que simplemente decidieran mantener su relación en un ámbito privado, alejado de la atención mediática. Quizás valoraron más su amistad, su compañerismo, que la posibilidad de una relación romántica. ¿Pero por qué la gente sigue creyendo en la posibilidad de que estén juntos? Hay varias razones. Primero, la fuerza de la historia que contaron en Erkentzikos. La gente se enamoró de Sanem y Can, y es natural que desearan ver esa historia de amor continuar en la vida real. Segundo, la química innegable que tenían. La gente se sentía transportada, creía en su amor, y esto fue muy fuerte para la audiencia. Tercero, la fama y el éxito de ambos. Al ser figuras públicas, cualquier interacción entre ellos se magnifica y se convierte en tema de conversación. La esperanza de que Sanem y Can, en la vida real, terminaran juntos, se convirtió en un deseo compartido por muchos fans. La serie les había regalado una historia de amor que los había tocado profundamente, y querían que esa magia continuara. La idea de que Demet y Can, los actores detrás de los personajes, pudieran estar juntos, era la culminación perfecta de esa fantasía. El poder de la ficción es innegable. Las series y las películas nos permiten soñar, evadirnos de la realidad, sentir emociones intensas. Cuando una historia nos llega al corazón, es natural que deseemos que los personajes sean felices, que sus relaciones sean duraderas. Y cuando la química entre los actores es tan fuerte, esa ilusión se intensifica aún más. La nostalgia también juega un papel importante en este fenómeno. Erkentzikos es una serie que nos evoca recuerdos felices, momentos de alegría y emoción. Recordamos las risas, los suspiros, las lágrimas. La idea de que Demet y Can pudieran estar juntos en la vida real se convierte en una forma de prolongar esa felicidad, de mantener viva la magia de la serie. Pero analicemos la situación actual. Demet Özdemir ha estado casada con el cantante Oğuzhan Koç. Can Yaman, por su parte, ha tenido relaciones sentimentales con otras mujeres. Esto nos indica que si hubo algo entre ellos en el pasado, no prosperó. Y aunque ambos siguen cosechando éxitos profesionales, sus vidas amorosas han tomado rumbos diferentes. La realidad a veces es menos romántica que la ficción.
Las vidas de las celebridades son complejas, llenas de desafíos y presiones. La compatibilidad no siempre es suficiente para construir una relación duradera. Los caminos de las personas cambian, sus prioridades evolucionan. Es importante respetar las decisiones de cada uno, aceptar que las cosas no siempre salen como deseamos. Aunque nos encante la idea de que Demet y Can estén juntos, debemos recordar que ellos son los dueños de sus propias vidas, que tienen derecho a tomar sus propias decisiones. Entonces podemos decir que Etoz Demir amor eterno ella y Can llaman por siempre juntos, es una realidad. Lamentablemente la respuesta es no, al menos por ahora. Pero eso no significa que tengamos que dejar de soñar, ¿verdad? A veces, la magia de la ficción es precisamente eso, magia. Una historia que nos hace creer en el amor, en la esperanza, en los finales felices. Y aunque Demet y Can no estén juntos en la vida real, siempre tendremos Erkencikus para revivir esa magia, para suspirar con Sanem y Can, y para recordar la increíble química que compartieron. ¿Y sabes qué? A pesar de que no estén juntos, debemos darles gracias a ambos por regalarnos esa serie tan especial, por darnos momentos tan bonitos y especiales. Por hacernos soñar y creer en el amor verdadero, aunque sea en la pantalla. Además, no debemos olvidar que la vida de una celebridad no es tan simple. La presión mediática, los compromisos profesionales, las expectativas de los fans. Todo esto puede influir en sus decisiones y en sus relaciones personales. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda disfrutar de su trabajo, seguir sus carreras profesionales, y mantener la esperanza de que en algún momento, quizás, vuelvan a compartir un proyecto juntos. Porque, seamos sinceros, ¿a quién no le gustaría verlos juntos de nuevo en la pantalla? La idea de una posible colaboración futura entre Demet y Can es algo que los fans esperan con ansias. Después del éxito arrollador de Erkencikus, la posibilidad de volver a verlos juntos en la pantalla es un sueño compartido por muchos. La química entre ellos es tan innegable, su conexión es tan especial, que la idea de un nuevo proyecto juntos despierta la ilusión y la esperanza. ¿Qué tipo de proyecto podría ser? ¿Una nueva serie, una película, una campaña publicitaria? Las posibilidades son infinitas. Lo importante es que vuelvan a compartir su talento, su química, su complicidad. Imaginemos por un momento el escenario perfecto. Un nuevo proyecto que los reúna, que les permita explorar nuevas facetas de su talento, que nos haga vibrar de nuevo. Un guión cautivador, una historia emocionante, personajes complejos y atractivos. Una dirección cuidadosa, una fotografía espectacular, una banda sonora inolvidable. Ese sería el regalo perfecto para los fans, una forma de revivir la magia de Erkencikus, de volver a soñar con Sanem y Can. Y ahora, me gustaría saber tu opinión. ¿Qué piensas sobre la relación entre Demet y Can? ¿Crees que hubo algo más allá de la amistad? ¿Cuál es tu momento favorito de Erkencikus? ¿Te gustaría verlos juntos en un nuevo proyecto? Déjamelo saber en los comentarios. Me encanta leerlos y saber qué opinan ustedes. No duden en escribir todo lo que sienten, para que podamos charlar y compartir nuestras opiniones. La comunidad de fans de Erkencikus es una comunidad apasionada, creativa y activa. Las redes sociales son el lugar donde los fans se reúnen, comparten sus opiniones, crean contenido, y expresan su amor por la serie y por sus protagonistas. Los fanfics, los fanarts, los vídeos, los memes, las discusiones. Todo esto forma parte de la experiencia fan, de la pasión por la serie. La comunidad de fans es un espacio de encuentro, de apoyo, de amistad. Es un lugar donde los fans pueden compartir sus sentimientos, sus ideas, sus emociones. La creación de contenido por parte de los fans es una muestra de la conexión emocional que tienen con la serie. Es una forma de expresar su amor por los personajes, por la historia, por los actores. Es una forma de mantener viva la magia de Erkencikus. Y la retroalimentación de los creadores de la serie, de los propios Demet y Can, es un estímulo para la comunidad de fans. Saber que su trabajo es apreciado, que su pasión es valorada, es un gran aliciente para seguir creando, para seguir compartiendo, para seguir soñando. Pero antes de despedirme, recuerda darle un buen me gusta a este vídeo si te gustó, compártelo con tus amigos y por supuesto suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Activa la campanita para no perderte ninguno de mis futuros vídeos. No te arrepentirás. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que lo hayas disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo.
Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Ciao.